estamos en el año 1957, en Estados Unidos hay macartismo, así que no, ni te imagines que vas a poder ir a Estados Unidos. Yo te recomiendo que vayas a Inglaterra. Y eso es lo que lleva al doctor Montoya finalmente a Inglaterra. Y él dice que ese viaje más bien le sirvió para conocer Europa que tanto para aprender salud pública. Él ya tenía una formación muy fuerte en salud pública. Bueno, el doctor Montoya es entonces uno de los saludistas que constituyen este gran cuerpo intelectual que fue la Escuela de Salud Pública en los años 70, reconocida por la OMS como una de las 3 grandes escuelas de salud pública de América. Eso es bajo la dirección del doctor Hugo Bem. Y el doctor Montoya, en esa función, muy comprometido, ¿no?, con la Escuela de Salud Pública, con el proceso de la Unidad Popular, viaja los últimos días en los primeros días de septiembre, viaja a un congreso a Canadá y ahí lo sorprende el golpe de Estado. En ese momento, dada su trayectoria, la OMS se lo lleva a Francia, lo acoge en Francia y luego lo destina fundamentalmente al trabajo en África. El doctor Montoya, entonces un exfuncionario de la OMS, que hizo, habiendo hecho ya una buena carrera como saludista en Chile, la hace en la OMS, y luego él se vuelve a Chile en el regreso a la democracia y es el editor de los cuadernos médicos sociales, de los cuales soy yo ahora el editor, soy casi su como heredero. Y el doctor Montoya trabaja en el ministerio, en la unidad de estudios, en la unidad de estudios del ministerio, y él desarrolla, publica 2 libros sobre los hospitales en Chile, interesantes libros de debate, y también publica un trabajo muy interesante sobre las desigualdades comunales. En el gobierno anterior, echado del ministerio, en el gobierno anterior de Piñera, en el primer Piñera, yo me imagino que la persona que lo desvincula, que le dice tienes que irte, ni siquiera sabe a quién está echando, ¿no? Simplemente piensa que está echando a un señor canoso, viejito, que debe pensar, ¿no? Estoy deshaciéndome de los viejos en el ministerio, lo echa, y bueno, desde ese momento el doctor Montoya queda en Cuadernos Médicos Sociales y también él le presenta la renuncia a Cuadernos Médicos Sociales a París, al doctor Enrique París. Así que es un perseguido, ya ven la suerte, perseguido el 73, perseguido bajo Piñera 1, perseguido bajo París, ¿no? Tiene un sino. El doctor Montoya se mantiene intelectualmente activo, tiene otras aficiones, es un coleccionista de primera, es aficionado a la numismática, a la filatelia, tiene eh, una gran cultura más biológica, pero él los últimos años ha publicado un par de libros, un libro en la editorial Seibo, uno sobre la historia de la reforma, muy documentado, y otro sobre una remirada a la salud pública, que a mí me parece un texto con mucha energía y con mucha frescura, un texto que lo obliga a uno a remirar muchas cosas desde otra perspectiva. Ese es el doctor Montoya. Es indispensable que una vez que pase toda esta peste, lo invitemos y compartamos con él. Es una persona muy valiosa. Pero además yo les puse aquí los correos, los 2 últimos correos que él me mandó. Entonces los voy a leer. Dice, eh, muy estimado Yuri, esta observación general para ti y demás personas con las cuales las quieras discutir. O sea, ya estaba pensado, él ya estaba pensando que esto podría ser materia abierta de la conversación de hoy. Sobre el enunciado, abre comillas, rol protagónico de la atención primaria. El rol protagónico debió y debe ser el del Servicio Nacional de Salud y sus servicios de salud territoriales con todos sus integrantes o niveles. Ya están actuando los hospitales, laboratorios, establecimientos sociosanitarios y otros de niveles secundario y terciario. Y el ministerio, con su CEREMI en interrogación,
Faltaba considerar a los sistemas locales, territoriales de salud, incluidos consultorios distritales, farmacias, hospitales y otros, y a la Dirección Nacional del Servicio, inexistente. Es necesario enfatizar que deben actuar de manera integrada, con personal capacitado, para ejercer esta integración en las diferentes fases de su carrera funcionaria. Todo esto es más necesario que nunca en la actual emergencia. No se trata de pegar ahora en funciones auxiliares a las unidades chicas del sistema, tal como se están pegando espontáneamente las grandes y pequeñas clínicas y laboratorios privados, en lo que podría estar siendo un caos organizacional, ¿o no? Un muy cordial saludo, Carlos. Luego de que envió ese correo, me mandó esta otra línea. Dice, me interesaría mucho saber lo que dirán los participantes de tu clase de mañana. Gracias y cordiales saludos. Así que estamos conectadísimos, conectadísimos. Lo que yo quería relevar de Carlos, o sea, fíjense de ahí, de unas pocas palabras, el rol del Servicio Nacional de Salud, una atención primaria integrada, no una atención primaria como una parcela, una atención, y la percepción que tiene Carlos, que yo comparto, de caos, ¿no? Hay hoy día un caos, básicamente hay un caos organizacional y hay un caos también de información, hay un completo desorden, un muy perfecto desorden. Entonces, yo quiero relevar de Carlos, de sus diagnósticos y de sus precisiones, en primer lugar, el que él haya planteado la cuestión de la organización de los servicios, que es el nombre que tiene esta clase. Entonces, es un debate bastante candente sobre economía o organización. ¿De qué estamos hablando? ¿De un sistema de financiamiento seguro, único, o de un sistema de organización? Y esto deliberadamente lo planteamos así, lo propusimos así, porque hacía meses en que estábamos debatiendo como otras cosas, estábamos hablando de asamblea constituyente, estábamos hablando de cómo iba a ser el país eh, eh, después de abril, ¿no? Y hoy día estamos en este repliegue, estamos con toque de queda, con cuarentena, estamos en una condición muy distinta, pero sigue teniendo vigencia y quizás más que nunca, la cuestión de la organización de nuestro sistema de salud, y secundariamente a eso, la forma de financiamiento, que también no es tan secundaria, pero discutamos después de que discutamos la organización, discutamos la forma de financiamiento. Entonces, recurrí a esta palabra que se llama Aritméticas Morales, que es un libro de alrededor de 1667, que escribe William Petty, que también era médico, William Petty, que escribe al rey para decirle de qué manera a través de las aritméticas se podría gobernar al pueblo. Algunos recordarán a la figura de John Grant, que poquitos años antes, puede ser 1662, presenta en la Royal Society su análisis de los Bills of Mortality, que son como las primeras estadísticas de muerte. Bueno, hay fuertes presunciones de que la figura de John Grant era más bien un hombre de paja de William Petty, y que es William Petty el que está detrás, en el fondo, de estas dos figuras. El análisis de la mortalidad, los Bills of Mortality, que son los reportes de las iglesias de mortalidad, y esta idea de las aritméticas morales, que básicamente es la noción de que para gobernar grandes pueblos, pueblos que son cuantitativamente muy grandes, con poblaciones, digamos, necesitas tú aritmética. Y eso que en esa época se llama aritméticas morales, porque están intentando a través de los números producir una conducta, una forma un morus, una forma de actuar, es lo que llamamos organización, economía, ¿no? La economía ha sido finalmente triunfante, triunfó el proyecto de Petty de generar un gobierno a través de los números y generar economía.
Entonces, por otro lado, estamos viviendo una crisis, y esa crisis, y cito acá una entrevista a Rob Wallace, que es de ahora de marzo. Rob Wallace es un ecólogo, él es un ecólogo evolucionista que estudia la evolución de los... Eh, yo creo que nos faltan, tenemos que avanzar 2 diapositivas, Dorita. Eh, Rob Wallace, que es un, la próxima. Ah, no, ahí está, estamos bien. Súper, no, estamos en la que, atrás, ahí. Rob Wallace es un biólogo evolucionista que estudia la evolución de los virus. Y él ha publicado un libro, creo que famoso, que es Big Farm, Big Flu, grandes cultivos, digamos, grandes producciones industriales y grandes plagas. Y él, el 22 de marzo, da una entrevista en el cual señala esto, que me parece a mí muy interesante, coincide con lo que estamos discutiendo. Queremos alentar a las personas a buscar ayuda, después de todo, en lugar de esconderse e infectar a otros, porque no pueden pagar el tratamiento. La solución obvia es un Servicio Nacional de Salud, con todo el personal y el equipamiento para manejar emergencias en toda la comunidad, de modo que nunca surja un problema tan ridículo como desalentar la cooperación comunitaria. Me parece a mí que el momento en el que estamos alienta muchísimo más la posibilidad de un Servicio Nacional de Salud que antes. La alienta en el sentido de que está la evidencia, de que se torna obvio. Queda claro que la salud no es un tema individual y que no es un tema de financiamiento, que es muchísimo más que eso, que es un problema de organización y de organización colectiva. Sin embargo, las fuerzas capaces de plantear una visión como esta son muy débiles. Está muy debilitada. Quizás esa es la tensión extrema sobre la que estamos hoy día suspendidos, ¿no? Entre la necesidad abismante de una conducta colectiva, cooperativa, solidaria, reflexiva, y las menguadas fuerzas de las ideas solidarias, cooperativas, eh, intelectivas en marcha, o la extrema dispersión de aquellas fuerzas. Entonces, con esta introducción, quisiera ya pasar al tema central. ¿Me puedes pasar la próxima? Entonces vamos a discutir sobre organización de los servicios, ¿cierto? En la tradición de lo que nos había propuesto Carlos Montoya, en medio, pero vamos a intentar mirarlas en medio en bloque. ¿Me das la próxima, por favor? Bueno, querría yo dedicar esta jornada, a esta presentación, a Tomás Lagomartino, un colega nuestro de acá de nuestra región, que ha vivido toda la suerte de lo que le sucede a los pacientes, de esto de ser paciente, de tener que estar en cuarentena, y que ha sido uno de los defensores, uno de los escasos defensores de un sistema nacional de salud. Nosotros habíamos hablado con Tomás antes de que sucediera toda esta convulsión de la necesidad de tener un número editorial de Cuadernos Médicos Sociales sobre este tema, y bueno, queda pendiente, queda aquí la primera vuelta sobre el tema. Entonces, ya señalé lo que planteaba el doctor Montoya, el énfasis en la organización, y les mandé un texto de él sobre este momento y sobre la organización en que él recupera la fuerza de lo que fue el Servicio Nacional de Salud, sin desconocer también sus fragilidades, sus dificultades. Y también les mandé un texto de Milton Terry, que es un texto de los años 80, un texto clásico, que quizás deba ser leído de otra forma. El texto de Milton Terry hace una trifurcación, hace una trilogía. Él dice, los sistemas de salud en el mundo se pueden clasificar en 3 tipos, ¿no?
los sistemas de seguro, los sistemas nacionales de salud y los sistemas de beneficencia. Entonces, él muestra cómo esta forma eh, se constituye en diferentes áreas geográficas, en diferentes países, y analiza un poco sus virtudes y sus limitaciones. Esa visión de Milton Terry, yo le quisiera proponer un giro de 90 grados, porque es una visión, si ustedes leen lo de Terry, él habla mucho del socialismo y plantea que incluso un sistema nacional de salud es casi un sistema socialista. Esa visión me parece a mí que hoy día es bien difícil sostenerla, y por eso quizás habría que mirar los sistemas de salud o el sistema nacional de salud, incluyendo, por ejemplo, el prototipo del sistema inglés o de lo que fue nuestro sistema nacional de salud, más que como un prototipo de socialismo, sino como una forma de organización también, no como un modelo un poco en Terry que presagia una forma organizacional colectiva, la sociedad socialista, sino que propone una organización distinta de una institución. Está más, quizás uno podría hacer aquí un análisis un poquito más centrado en la institución, en la organización, con un poco de sociología médica, más que este gran modelo capitalismo-socialismo, o también esta mirada tan económica, ¿no? Es donde, de la economía de la salud. ¿Me das la siguiente? Y mi giro en 90 grados, entonces, propone que debemos salir de dos nociones que son muy complejas, que son la del individuo económico, el homus económico, y del individuo biológico. Voy a partir por la más sencilla, que es la del individuo económico. Detrás de los sistemas de seguro, por ejemplo, del financiamiento a través del seguro, está esta noción de que el átomo colectivo y el átomo de la economía es el individuo, y que el individuo, a través de su comportamiento racional, es el que va a lograr hacer lo que se llama el bienestar, ¿no? La situación, el óptimo económico, el óptimo de Pareto. O quizás no es el óptimo, pero el, el, el segundo mejor. Y que significa un estado estable en el cual en el que nadie podría mejorar sin dañar a los demás. Esa noción de individuo económico es la que permea todas las posibilidades de regular y de organizar la vida colectiva a través de economías, ¿no? Economía, un sistema de seguro, por ejemplo, en que el individuo esté asegurado, a lo mejor en la misma regla económica, a través de ciertos bienes que son públicos, entonces en un piso, y aquí viene esta idea de un seguro público que genere ese piso, pero sobre el cual los individuos puedan moverse en la medida de su capacidad adquisitiva y a lo mejor de sus afinidades y decisiones. Bueno, pero hay una retaguardia más importante todavía que el individuo económico, el individuo biológico. La noción de que el átomo de, de la especie o que el átomo de la vida ecológica sobre el planeta Tierra es el individuo humano. Y eso también hoy día creo que estas dos cuestiones que están hoy día alrededor de la peste muy debilitadas. Hay un texto muy lindo de biólogos evolucionistas que se llama eh, Nunca fuimos nunca fuimos individuos, que puede ser traducido como todos somos líquenes, en el que se sostiene la falacia de que el individuo sea el componente básico de la ecología y la importancia de relevar cómo los mecanismos biológicos son colectivos, tanto en la herencia, ¿no? Todo lo que ha significado la epigenética, por ejemplo, para comprender que los mecanismos de, de herencia no son
solo una máquina individual, sino que son una interacción eh, ecológica y ambiental, pero sino también como nosotros mismos en nuestra existencia somos más bien ecosistemas, somos toda la relevancia que hoy día tiene el holobioma, la carga de bacteriana y más hoy día nuestra carga viral, por ejemplo, y cómo encontrar a través de esa estructura ecológica de los seres vivos, encontrar tu deriva más que en aislarlo, en limitarlo, en esterilizarlo. Y esas dos cuestiones eh, proponen entonces que nuestro abordaje a la salud debería surgir de una sociología de la salud, de una sociología de la salud eh, que cuestionara estos dos pilares, porque un seguro de salud también es una sociología de la salud, pero una sociología de la salud fundada, afincada en estos dos componentes, el individuo económico y el individuo biológico. Entonces, ¿cómo salir de esa sociología de la salud a una sociología de la salud que comprenda la salud como un problema ecológico, como un problema multiespecie, como un problema de sustentabilidad planetaria y terrestre? Y eso se vincula, entonces, no con nuestro viejo SNS, no con decir, bueno, tenemos que hacer un sistema nacional de salud que tenga una fuerte estructura centralizada y que tenga en algún momento 12 zonas o 15 zonas, sino cómo devolver y revalorar lo territorial en esa organización de los servicios. Quizás ese es el desafío más grande que tenemos, porque el SNS, por ejemplo, desarrolló una estructura participativa, que eran los consejos locales de salud, el famoso decreto 602 del año 71. Y los consejos locales de salud estaban más en la línea del participar, que es un poco, hoy día existe esa cosa eufemística que se llama la participación consultiva, o sea, que es nada, es simplemente ver una reunión y da tu opinión y yo veré qué hago con esa opinión. Pero también los consejos de salud tenían en el fondo esta visión participativa. Y ahí me parece que está uno de los componentes, otro de los componentes del giro 90 grados, de sostener que lo que necesitamos es actuar, no participar, sino actuar. Y que en los sistemas, en las estructuras territoriales de salud necesitamos que las personas actúen, es decir, sean capaces de ejecutar acciones, no solo debatir, sino tomar decisiones y actuar a partir de esas decisiones. Eso nos plantea repensar nuestro sistema nacional de salud con un fuerte componente, también lo plantea Carlos, de decisión territorial y de diálogo comunitario. ¿Me das la siguiente, por favor? Y eso significa un poco situarse en el momento presente. Me parece a mí que el momento presente es un momento en que ha mostrado que hay una disrupción radical de las escalas. Aquello que es lo pequeño, que es lo grande. Coronavirus es pequeño y sin embargo es muy grande. Ha tenido un efecto que ya no es el efecto no es un efecto pequeño. Eh, Esta pérdida de escala hace que nos situemos más que en estos niveles, ¿no? Cuando la gente dice esto es macro o esto es micro. En realidad, hoy día, en la actual condición, esa separación entre lo micro y lo macro, o lo global y lo local, es una distinción que es poco operativa, no sirve mucho para comprender el presente. Aquellos que supusieron que el virus era pequeño, se recuerdan cuando los colegas de la Sociedad de Cirugía dijeron, no vamos a permitir que una hebra de RNA bloquee nuestra reunión anual. Bueno, no solo se bloqueó la reunión anual de la Sociedad de Cirugía,
sino que tenemos un descalabro en las economías mundiales a partir de algo que podríamos denominar despectivamente una hebra de RNA. En segundo lugar, esto también plantea, si no hay estas escalas y no hay los niveles de lo micro ni de lo macro, el tema de las verticalidades versus las horizontalidades, que yo creo que es fundamental para nuestra discusión sobre el sistema, la organización de los servicios. Cada vez que escucho, hay que bajar esto, hay que bajarlo, me provoca una náusea tremenda, porque la verdad no hay niveles inferiores a los que haya que bajar nada. No considero que el Ministerio de Salud esté en un nivel superior a lo que estamos haciendo nosotros. El Ministerio de Salud está hecho de oficinas, con asientos, con computadores que tienen la misma, están en el mismo nivel jerárquico que nosotros, están en la misma horizontalidad que nosotros. Uno podría decir, quizás tengo que ampliar mi red, tenemos que extender la red, tenemos que conectar más la red, tenemos que hacer circular esta información a través de la red, pero me parece que el término bajar es un término bastante militar y, por no decir casi egipcio, ¿no? Es casi de una época esclavista. En tercer lugar, reconocer que el conocimiento es una acción colectiva. Eso hoy día estamos como en el punto más bajo de este reconocimiento, ¿no? Hoy día, no sé si alguno de ustedes tuvo oportunidad de leer el reporte de mortalidad por coronavirus oficial, pero es inentendible, es inentendible. Creo que nadie había logrado producir una confusión tan grande en una materia tan importante. O sea, fallecieron tantas personas, pero de esas, tantas fallecieron el día de ayer, corresponden al día de antes de ayer y al día antes de ayer. Y eso está vinculado con la incapacidad de reconocer que el conocimiento es una acción colectiva. Esta idea de que el conocer, muy propia de la modernidad, que el conocimiento es un problema individual. El conocimiento no es un problema individual. El conocimiento requiere movilización colectiva. Poder saber efectivamente en qué lugar estamos de este brote no lo pueden saber dos o tres personas. Lo necesitan saber miles de personas, y para saberlo miles de personas necesitan movilizar una gran cantidad de información y procesarla a través de sistemas estandarizados, sistemas informatizados, sistemas codificados de manera ordenada. Eh, si el conocimiento es una acción colectiva, no es tan claro el rol de los expertos y de los legos. No hay dos mundos. Un mundo, esto solamente lo pueden manejar los que realmente saben, y esto lo puede manejar el pueblo. Hoy día, dadas las herramientas que tenemos, queda muy claro que es difícil precisar quién realmente puede tener la clave de un verdadero, de aportar un paso hacia un conocimiento más certero. Entonces, también nuestra organización de servicios, de nuestro Servicio Nacional de Salud, debería reconocer que el conocimiento es una acción colectiva y es una acción. El conocimiento no es solo una percepción, no es solo una operación intelectual, es una operación, en esto quizá una conexión con el marxismo, es una actividad práctica, requiere acción. Sin acción no hay conocimiento. Eh, en cuarto lugar de este giro, habría que reconocer que la economía es un efecto, es un resultado y no una causa. También me parece a mí que es obvio hoy día que todo aquello, las leyes de los mercados que se preconizaban como leyes con un estatuto newtoniano, ¿no? O kepleriano, eran leyes que tenían una matemática, no como las órbitas de los planetas, como esto que decía Kepler, ¿no? Que el, el área barrida por un planeta en su rotación en torno al Sol y en su figura elíptica, es una constante, por ejemplo, eso que también se nos decía, la ley de la demanda, la ley de la oferta, hoy día vemos que estas leyes han colapsado y que tenemos a los mercados en una situación muy precaria. Hoy día los mercados también
requieren ventilación mecánica. Está en una condición eh, tan malograda como nuestros pacientes más graves respecto al coronavirus. El coronavirus también ha tenido un efecto muy fuerte sobre la economía, la ha dislocado y ha mostrado que en realidad, más que ser un motor de la vida colectiva, es el resultado de la vida colectiva. Suspende la vida colectiva, suspende los encuentros entre las personas, suspende las posibilidades de movilizar de las personas y vas a destruir la economía, porque la economía se alimenta de eso. De manera que si nosotros consideramos que la economía es un resultado, entonces es nuestra organización del sistema de salud debería producir una economía con los valores que nosotros queramos, con los valores que a nosotros nos parezcan relevantes, y no es un motor oculto, la mano oculta de Dios, de Adam Smith, no es un resultado al cual nosotros nos deberíamos plegar de una manera piadosa o disciplinada, y a cuyos valores además deberíamos entregarnos sin cuestionamiento. Por el contrario, si la economía es un efecto, entonces nosotros somos responsables de esa forma, de ese efecto y de cómo construimos las maneras organizativas en que construimos nuestra producción de salud para tener un resultado económico en el sentido de ordenar prioridades y de lo que hacemos y lo que no hacemos y eh, de, de lo que excluimos y de aquellos a quienes excluimos. Y finalmente, otra cuestión que me parece importante considerar en este giro 90 grados es esta noción de antropoceno, ¿no? Estamos en un momento muy particular de la evolución del planeta en que hay una especie en que ha tomado el comando en la especie humana y que está provocando efectos ambientales muy fuertes sobre una serie de ciclos, ciclo de carbono, ciclo del fósforo, ciclo del agua, ciclo del nitrógeno, que están provocando a su vez reducción de biodiversidad, reducción de disponibilidad de tierra, reducción de disponibilidad de agua, acidificación de los océanos, calentamiento del planeta, calentamiento de las aguas oceánicas. De manera que también esta noción de antropoceno hace que el debate, por ejemplo, sobre la economía tome otro cariz. ¿Me das la siguiente, por favor? Y la última. Entonces, ¿qué es lo que creo yo que este brote nos ha dado a nosotros en salud? En primer lugar, la noción de que la epidemiología, la clínica y lo sanitario son una sola cuestión. Me parece a mí que la división de la autoridad sanitaria, la Seremi, hecha por la reforma el año 2003-2005, sancionada el 2005, se ha revelado absolutamente errada. Incluso uno de sus gestores, el doctor Osvaldo Artaza, lo ha señalado en una columna. Hoy día vemos que la epidemiología debe hacerse donde están los pacientes. La epidemiología, en mi propio deambular en estos meses, he visto cómo se hace epidemiología en la atención primaria, no desde el sábado pasado en que se promulgó esta norma en el diario oficial, sino desde los primeros casos del brote, en las urgencias de la atención primaria, ya se estaba haciendo la epidemiología, el estudio de los contactos, el seguimiento de los casos. También los hospitales tienen su propia tarea epidemiológica, pero también las obligaciones sanitarias que se desprenden de ese análisis son parte de la gente que está haciendo clínica. Entonces, la separación entre epidemiología, clínica y medidas sanitarias o medidas colectivas, hoy día debe volver a tener un solo centro, un solo eje, y no esta separación. Haríamos muy mal si dijéramos, vamos a establecer un sistema nacional de salud, pero vamos a mantener la autoridad sanitaria allá en el otro territorio. Necesitamos que estas funciones estén aplicadas en un solo colectivo, en una sola institución, no una sola persona, en una sola institución dentro de un territorio.
primera componente de lo que debería ser nuestra organización de servicios. En segundo lugar, ¿qué es la atención primaria? O sea, los hospitales, soy un convencido que los hospitales deben hacer atención primaria. Es que la atención primaria es una estrategia de salud y no un nivel de atención. Los hospitales también tienen que hacer visitas a terreno y también tienen que tener estrategias domiciliarias. Los cuidados paliativos tienen que estar en todos sus niveles en el domicilio y no necesariamente exclusivamente tras los muros del establecimiento hospitalario. Por lo tanto, tenemos que repensar nuestro sistema nacional de salud, quizás si, si pudiéramos reavivarlo, deberíamos decir que nuestro sistema de salud, yo soy de los convencidos que podría ceñirse y decir, es un sistema de salud para el cual atención primaria es una estrategia para nuestro sistema de salud. En tercer lugar, creo que esta experiencia también nos ha enseñado, no sé a cuánto, por lo menos a mí me ha enseñado, que la salud pública no tiene nada que ver con la policía sanitaria o con la policía médica. La policía médica es un concepto, ¿no?, de Johann Peter Frank, celebrado por algunos autores a los cuales les debo mucho respeto, como el doctor Henry Figueres, pero que hoy día, en las actuales condiciones, yo creo que del cual hemos visto su cara, de la policía médica, su cara más oscura. Eh, no es posible que en medio de una enfermedad tan dolorosa como la que estamos viviendo, tengamos las calles patrulladas por militares armados. Me parece a mí que ahí hay una confusión total, que tengamos un sistema de toque de queda, que tengamos sistemas de ocupación, ¿no? De ocupación militar de las ciudades, de restricción de las comunicaciones y de los encuentros intelectuales. Me parece a mí que tenemos hoy día un monolitismo, además, desde el punto de vista de ideas, bastante agobiante. Por lo tanto, yo creo que la salud pública que haga y nuestro sistema nacional de salud debería ser un sistema que no usara, no usara bajo ninguno de sus aspectos esta expresión de policía, ni policía sanitaria, ni policía médica. Eh, Finalmente, bueno, lo que ya les señalé, es un sistema nacional de salud, es indispensable la acción, y la acción entendida como acción política, la acción política y la acción, la decisión local y el error local, pero es preferible el error y la decisión local al error y la decisión centralizada. Eh, y sin embargo, aunque estoy señalando del giro de 90 grados, también habría que enfatizar todo lo que tenemos que aprender de la historia de nuestro sistema nacional de salud. Porque incluso creo yo que es posible leer la historia del Sistema Nacional de Salud, no en los marcos de la polaridad de la Guerra Fría, como la primera avanzada socialista en un país del tercer mundo, sino más bien como justamente la construcción de un sistema horizontal, la búsqueda de un sistema horizontal en las condiciones precarias, la búsqueda de localización, la búsqueda de territorialidad, la búsqueda de gestión y de pensamiento y de autonomía. El Servicio Nacional de Salud de alguna manera también estuvo vinculado con la autonomía, por ejemplo, que hoy día nos pesa tanto de la producción de vacunas, en la producción de medicamentos, en la producción de insumos hospitalarios, en la producción de tecnología médica. Ese Servicio Nacional de Salud que tenía un sistema, un lugar para la investigación, en el que estaba toda la trayectoria, por ejemplo, de Oreste Plat, en el diálogo también con los saberes populares. Yo creo que tenemos mucho que hacer por historiar nuestro sistema de salud, por recuperar eh, su aporte
en temas de, incluso en estas dimensiones. Cuando nosotros hicimos antropoceno, cuando yo digo antropoceno no me estoy refiriendo a algo que empezó el año 2000, sino a algo que seguramente empezó en el siglo XIX y al cual el Sistema Nacional de Salud también intentó darle una respuesta sin hablar de antropoceno, sin tener, por supuesto, esa categoría intelectual ahí delante, pero al cual sí procuró responder. O sea, cuando uno mira, por ejemplo, la historia de Ventanas, de Puchuncaví, de esa comunidad, también encuentra documentos del año 68, 79, en que ya se manifiesta la preocupación del sector salud por lo que allí estaba ocurriendo. Por lo tanto, yo creo que nosotros deberíamos tener este esfuerzo de reapropiación intelectual de nuestro propio Servicio Nacional de Salud, de la figura que ya les hablé largamente de Carlos Montoya, por ejemplo, de esta figura, no como un modelo presto para armar o un sistema instantáneo que bastaría disolver en agua caliente para tenerlo, sino como lecciones, aprendizajes, experiencias, miradas, como valores. Me parece a mí que el reconocimiento de lo que fue el Sistema Nacional de Salud en el momento actual es muy pobre y que tenemos que relevarlo, investigarlo, conocerlo, buscar más sus archivos, buscar más sus documentos y mantener viva la mayor cantidad de registros de la memoria de ese sistema. Eso, esa era lo que preparé a partir de las conversaciones con Carlos y a partir también de un poco de lo que he vivido en estos pocos meses de coronavirus. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a esperar que se saque la... Ahí estamos. Ok. Bueno, yo creo que igual se podrían hacer algunas preguntas si alguien está interesado. O en el chat, ¿alguna pregunta? Pregunta no. Yo quiero dar una pequeña opinión. Doctor Notamala. Activé el micrófono. Sí, ¿Está bien, bien. ¿no es cierto? Sí. Doctor Yuri, yo lo único que me inquieta verdaderamente desde hace más o menos años es que no se logra ver, están todas las cosas ausentes, no están unidas en una visión que las integre. Por ejemplo, se habla de salud como un derecho, y sin embargo no se menciona en el agregado de la definición de que es un derecho, pero con responsabilidades colectivas. Pero para que la gente, la población, porque yo no puedo entender un sistema de salud que no contabilice en la acción a la propia población. Pero bueno, para que la población pueda actuar en defensa de su salud y a través en su tránsito por la vida, no ir perdiendo, no ir adquiriendo fragilidad, sino que alargar la vida de buena forma lo más posible. Pero para eso necesita conocimiento. Y en este minuto, hace ya varias décadas, ya casi un siglo o más, ¿no es cierto?, el neoliberalismo ha excluido la educación funcional, el aprendizaje para llegar a la autovalencia en el autocuidado de toda la población. De hecho, aterrizo en el área penal, de hecho, ¿no es cierto?, las niñas y niños estudian 12 años de vida, invierten de primero básico a cuarto año medio y salen egresados ¿de qué? Aprenden no porque al sistema no le conviene de que no hayan enfermos. El sistema de la salud se ha comercializado y por lo tanto para tener la posibilidad de una concepción de salud ecosistémica y con participación activa en todos los niveles de la población, para eso tiene que haber una población en que el niño o la niña estudió 12 años, se egresó
autovalente en autocuidado, pero al mismo tiempo, durante esos 12 años, llevó esa información a su hogar. Y por lo tanto también contribuyó a esa información que el sistema ha impedido que la tenga la población. Eso quiero aportar por el momento. ¿Algún otro aporte o consulta? Pueden ustedes mismos desmutearse, porque lo van a necesitar para la lista, para pasar lista. Muriel. Bueno, si no hay ninguna consulta, nadie quiere hacer un aporte, un comentario, damos por terminada entonces la clase de hoy día. Voy a mostrarles a todos el libro que le tenemos de regalo al doctor Montoya, que es el mismo que te regalamos a ti, Yuri, con otro saludo. No se lo robe. Se lo vamos a mandar. Bueno, pero Bueno. tenemos un tiempo. Yo quisiera tomar lo que dice el doctor Matamala. Es interesante porque también esta crisis ha cuestionado la educación, ¿no? Tanto la presencia de los chicos hoy día en las casas, con un sucedáneo de educación, ¿no? Con un sucedáneo a través de la teleeducación, pero eso también ha cuestionado lo que se está haciendo en los establecimientos. Entonces, es verdad, o sea, y yo quiero conectar con el Servicio Nacional de Salud. Quiero decirles que el Servicio Nacional de Salud, por ejemplo, tenía un área de educación de salud. De hecho, nosotros cuando sacamos el número de cuadernos médicos sociales, que lo tengo por aquí, hicimos atrás, imprimimos la parte que tenía atrás el primer número de cuadernos médicos sociales y que era impreso en los talleres del área de educación sanitaria. O sea, el Servicio Nacional de Salud tenía una cosa que hoy día a los ingenieros comerciales los tirará al suelo, ¿no? Tenía una imprenta, era básica, era tan clara la noción de que tenía que educar, que tenía educadores para la salud, tenía un área de educación para la salud y que tenía una imprenta para producir los textos para la educación. Y lo estoy diciendo no solo aquí donde voy a reivindicar, no solo durante el año del 70 al 73, también lo hizo bajo el gobierno de Frei. No se olviden que el gobierno de Frei trajo a Paulo Freire, al educador popular, a uno de los grandes pensadores latinoamericanos sobre la educación popular, lo trajo también a Chile y trabajó acá en el Ministerio de Agricultura en educación popular. Entonces, la educación en salud fue parte de este Sistema Nacional de Salud. No es una tarea para el sistema de salud. Pero la hizo. No, pero es que la educación, el sistema educacional tiene que ser el aliado estratégico fundamental del sistema de salud. Eso es distinto, es más integral, es multisectorial. Tenía un museo, el Servicio Nacional de Salud, que lo entregó el ministro Buji, porque le pareció también que no correspondía al giro, ¿no? Al giro del negocio. Lo que quiero decir es que el Sistema Nacional de Salud estaba orientado, hay que hacer su balance, hay que estudiar esto. No, yo creo que no a priori, estudiemos cuáles eran los méritos. El Instituto de Higiene que mostré en la clase anterior, que estaba ahí en el río Mapocho, también tenía su museo y también tenía una estructura de demostración. Hay que revisar eso. ¿Por qué lo tenían? ¿Por qué sacaban un boletín? ¿Por qué el Instituto de Higiene sacaba un boletín? ¿Por qué el Instituto de Salud Pública tenía también un boletín? ¿Por qué hoy día no tenemos comunicación? Nuestras estructuras no tienen voz, no hay un diálogo, no hay un lugar de intercambio. Cuando tú piensas, hoy día tienes, no sé, 60.000, 100.000 funcionarios haciendo cosas distintas. Ni siquiera sabemos cuál es la experiencia que están teniendo las diferentes UCI de Chile, los diferentes sistemas de cuidados intensivos en el manejo de los pacientes. Nosotros estamos acá en el Van Buren manejando a los pacientes con cánulas de alto flujo, fuimos los que partimos con las cánulas de alto flujo, nos sentimos bastante
contentos con el resultado que hemos tenido en nuestro hospital Van Buren, y eso dónde se intercambia, no hay un lugar de intercambiar esa opinión a nivel del propio sistema de salud, de los propios hospitales públicos, que esperan que lo publiquemos en el Lancet, y que lo traduzcamos en inglés, para que después nuestros lectores tengan que volver a traducirlo al castellano. Entonces, creo que ahí hay una pérdida también muy importante de esta capacidad educacional que tiene la institución misma de salud. Hay una pregunta. Jimena Araya había pedido la palabra, Jimena. Antes que tú, Telmita. Jimena. No. No, Telma parece que yo la vi pidiendo la palabra, yo no. Ah, ya, Telmita. Saca tu... No te escuchamos. ¿Tiene bloqueado el teléfono? Ya, ahora. Bueno, un agradecimiento a Yuri por apoyar la presentación que el doctor Montoya no pudo hacer, y con sus propios comentarios. Yo la verdad que más que preguntas quiero como también comentar, o sea, recordar que el primer quiebre del tejido que significó el Servicio Nacional de Salud, con toda su integridad, se produce en la década del 80, después de generar la Constitución del 80, cuando aparecen las leyes orgánicas y se crean primero los servicios, el sistema de servicios nacionales de salud, perdón, Sistema Nacional de Servicios de Salud, donde desintegra este tejido de colaboración entre el sistema público en su integridad y por territorio. Y cada situación grave que se da, por ejemplo, en Santiago, que hay un servicio al lado del otro, entre el metropolitano, el sur y el suroriente, y prácticamente hay que pagar para pasar de un servicio a otro. Y genera en esa época la división o sea, es Chile el primero en plantear el tema desde la economía de los consumos públicos y los consumos privados, o los productos públicos y los que son productos privados en salud. Y lo que es salud individual es un consumo privado y por lo tanto sujeto a pago. Se generan las categorías de cotizantes según ingreso y cuánto debiera pagar en el sistema público, y se genera el sistema de ISAPRES, que hoy día come 2/3 de la producción, 2/3 del consumo en salud para 20% de la población. Ese es el primer quiebre. El segundo quiebre se venía viendo y se hizo una serie de intentos y desinstalación en la década del 90, que termina en la ley de servicios de salud y autoridad sanitaria y en otros cuerpos legales, pero esta pelea entre lo que se llamó reforma y cómo hacerlo, yo lo recuerdo que venía de la década del 90, y se introducían documentos como que se filtraban para ver la reacción de los directivos y de los trabajadores de la salud, y después se echaba marcha atrás. Eso yo volví a trabajar en el sistema público, estuve anteriormente en México, el año 97, y esa práctica ya venía 3, 4 años, y se instala, además, se instala más firmemente estos conceptos economicistas que vienen escritos en el documento Invertir en Salud del Banco Mundial del año 93,
y que sigue rigiendo a buena parte de América Latina, ya se ha intentado introducir en Europa también. Y finalmente, bueno, y se dan, yo me acuerdo, las peleas al interior del ministerio en que existían piso 2 contra el piso 3, o a la izquierda, a la derecha, a la monjita, a la MacIver. Esa, no sé, por los que más viejos debemos recordar eso, y salían documentos y contradocumentos. Finalmente, una de las guerras más fuertes fue cuando la doctora Bachelet pasa a ser ministra de Salud y se produce un quiebre al interior del ministerio, con Sandoval por un lado y la doctora Bachelet con otro equipo por otro. La mirada de la doctora Bachelet en esa época, al menos, era una mirada mucho más ¿cómo decirlo? Era más integrativa, y además pensando en reorganizar los fondos que permitieran un acceso a la salud, a los servicios de salud, porque la salud es un concepto más amplio, a los servicios de salud a través de los fondos cotizados por los sueldos más altos en ISAPRE. Yo me acuerdo que se hablaba del 3%, de un fondo común, etcétera. Y esa versus Sandoval, que planteó las bases de lo que es hoy día el GES, que era la canasta básica. Y eso terminó finalmente con la generación de esta división ya fraccionada entre lo que era sistema público dependiente de los servicios de salud versus municipal, totalmente separado. Termina ahora generando dos sistemas públicos más el municipal, que es Seremi de Salud, servicios de salud, cada uno fraccionado, 29, 30 creo que son ahora la fecha, o 32, y Seremi de Salud, servicios de salud, y 320, aproximadamente son 320 municipios que tienen sistemas municipales de salud en la atención primaria. Pero a pesar de eso, y con esto termino, a pesar de todos estos años de pérdida de tejido, de fraccionamiento, hay algo que no se había visto en la gravedad que se vio en esta epidemia. La credibilidad y la consistencia de la vigilancia epidemiológica que fue construida y mantenida a pesar de todos estos embates en el sistema público de salud, se había logrado a través de una red de delegados de epidemiología tanto en Seremi como en los servicios públicos y privados, una red intercomunicada de teléfonos calientes de vigilancia epidemiológica. Y eso se fue totalmente al suelo con esta pandemia, con la concentración de los datos que por lo demás tienen poca credibilidad. Bueno, eso no. Ok. Aquí hay un comentario que lo voy a leer, que yo lo encuentro bastante aterrizado. De Lilian Verdugo, no sé si estará todavía presente, pero que sí. Me gusta el concepto de la atención primaria como estrategia y no solo como un nivel de atención. Pero, 2 puntos. A los equipos se les va la vida cumpliendo metas. No hay suficiente tiempo para el terreno y el hacer salud en terreno y con la gente. Es una gran realidad. No sé si alguien más quiere comentar algo al respecto. ¿Y qué opinas tú de eso, Yuri? Yo también quiero hablar, si es que es posible. Yuri dice que te da la palabra, Carlos. Es que yo realmente no entiendo, y que por décadas todavía no entendamos. No puede hacerse responsable de la salud el sistema de salud. Para el sistema de salud es la estrategia de atención rehabilitadora, antes de eso de atención clínica, de accidentes y enfermedades, y antes de eso de la prevención primaria específica. Esas son las tareas. Pero el sistema, la salud como nivel de vida y de salud, es de responsabilidad colectiva, es multisectorial. El aliado estratégico fundamental del sistema de salud
es el sistema educacional, que no sean ellos autovalentes en este momento para poder hacer educación en salud, pero esa es una tarea postergada porque el neoliberalismo lo quiso así. Y que la población sea ignorante, el neoliberalismo lo quiso así. Entonces, imaginémonos ahora que decimos, no, la salud es un derecho, pero con deberes. Y para que la población cumpla esos deberes, necesita instrucción. Y ahí están a disposición, pero nadie los ha tomado en cuenta los 12 años de estudio, desde primero básico hasta cuarto año medio. ¿Por qué? Decisión tomada no por la gente, decisión tomada no por el sistema de salud, decisión tomada por la élite de concentradores de capital de nuestro país. Porque ese era el negocio. Y por eso que durante la dictadura, las leyes orgánico-constitucionales que mencionaba la Telma, ¿no es cierto?, tienen incluido eso. Tienen incluido. Ahí nació la ISAPRE, ahí nacieron los seguros. Yo lo considero, yo no estoy en contra de que haya un sistema de salud privado también, pero que sea un sistema colaborador desde el punto de vista de solidaridad, desde el punto de vista de funcionamiento. Pero no entiendo que, ¿no es cierto?, de hace ya cuánto, 17 años de dictadura, más los 20 y tantos que llevamos nosotros, son 30 años, hace ya un montón, décadas, ¿me entienden? Décadas en que lo cual si el sistema de salud público, al cual se le entregaba el 100% de la responsabilidad en salud, ¿no es cierto?, se atendía al 80% de la población, el presupuesto que se daba para salud no correspondía a esa responsabilidad. Entonces, por favor, unan los elementos. Tengamos una visión ecosistémica real. Eso es lo que está invitando esta pandemia, eso es lo que está invitando el cambio climático, eso es lo que está invitando, digamos, a la cultura que no está. No está, pues. Si no hay una educación funcional, es una educación formal la de los 12 años. Está postergada para los niveles de técnicos universitarios y profesionales universitarios. Para ahí está postergada. Acuérdense que antes los que llegaban a la educación superior eran los hijos de militares, los curas, ¿no es cierto?, y los abogados. Bueno, no ha cambiado nada. Gracias. Yuri. Sí, yo, bueno, coincido, no solo diría los 12 años, también los años de educación universitaria, las universidades han tenido un rol muy triste en este momento, en esta crisis también, o sea, muy, muy oscuro. Yo creo que lo que planteó Telma, ella apuntó a ese documento Invertir en Salud del año 93 del Banco Mundial. Yo creo que es un documento que nosotros no lo hemos estudiado mucho y no consideramos todo el veneno que tenía, ¿no? Era un caballo de Troya realmente muy fuerte, porque ahí estaba como decir, no necesitas pensar tus problemas de salud, basta que los metas a esta máquina y calculas los avistas y nosotros te vamos a decir cuáles son las intervenciones efectivas y vas a hacer una análisis costo-efectividad. Y eso fue lo que Sandoval, digamos, preconizó, que finalmente no han dado, porque han habido presiones sociales. Por ejemplo, si tú le pones avisa a enfermedades como la fibrosis quística, no te da, o al lupus, y sin embargo están ahí porque la gente presionó para que se estudiara. Pero es yo creo que hay que estudiarlo porque es verdad, y ese documento fue muy fundamental para la concertación, para la constitución del FONASA, por ejemplo, con el Running Lens, toda esta locura del seguro público que se sigue hoy día incubando. Entonces es un documento que hay que estudiar, está ahí, el invertir en salud. Y también creo, a propósito de esta pregunta de las metas, que hay que leerse el Alma-Ata del 78, es un documento para mí que está vivo, no un documento no es un documento jeroglífico, no es un documento que hay que ir a una piedra roseta para entenderlo. Y obviamente que ahí está claro que las meta y apps son, digamos, la palabra, las meta y apps son lo que terminó por transformar esto en una casa de remolienda, ¿no? O sea, los funcionarios siendo remunerados por los niveles medios de presión arterial de sus pacientes, sin importar si los pobres viejos se caían al suelo porque tenían una hipotensión ortostática en la mañana. Lo que importaba era la medición y eso más encima vinculado a tu sueldo. Yo creo que es ya la perversión máxima, la introducción de lógica de empresa privada en el trabajo de la atención primaria.
yo creo que, claro, esas son las cuestiones que si no nos sacamos eso, y no nos damos, y no nos da como pudor tener ese tipo de reglas, no nos da náuseas tener IAPS. Si no nos da náuseas tener IAPS, estamos jodidos. O sea, lo primero que vamos a tener que hacer es inyectar esos sentimientos muy básicos para poder despertarnos a qué barbaridad estamos haciendo con nuestra atención primaria. Así es. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? Bueno, yo creo que por aquí parece que hay... Los consejos locales. Sí, sí. También de Lilian Verdugo, respecto de los consejos locales de salud y su incidencia respecto de las decisiones que se toman en salud, mi opinión es que son escasas las experiencias donde ello ocurre con propiedad. Generalmente el nivel de decisión es básico. O sea, además son consultivos. Sí. Yuri, tú respóndele, pero es verdad. Sí. O sea, pero se pueden hacer decisiones. O sea, tampoco está prohibido que tú invites a tu consejo de salud, a tu equipo directivo y que le des voto. Nadie te va a meter preso por esto. Y es una experiencia que por lo menos nosotros, yo la he hecho. Invitamos al Consejo Local de Salud de Puerto Montt, al equipo directivo donde se tomaban las decisiones y que ellos vieran cuáles eran nuestras verdaderas restricciones. Eso no significa que, claro, vas a cambiar incluso estas perversas formas presupuestarias, pero por lo menos vas a tener un grado de transparencia y vas a saber en qué condiciones estás tomando las decisiones. Por ejemplo, hoy día que el Hospital Van Buren tiene problemas para pagar sus honorarios. Está jodido, ¿no? Para pagar sus honorarios. No es porque el director y las autoridades sean perfectas, es porque estamos metidos en un sistema de restricciones y de formulismo que nos impiden mover. Acabo de ver que Castillo reconoce que ya tiene limitaciones de recursos humanos para abrir más camas críticas. O sea, no era indefinido, esto no era indefinido, no era simplemente importar que fueran los dueños de Chile a China a comprar ventiladores. Hay un problema muchísimo más grave con las camas críticas, que es la formación de personal entrenado y de equipos afiatados. O sea, cualquiera sabe que un equipo de una UCI no se genera de un día para otro, ni se compra en el mercado, ni se sale a poner avisos, ¿no? Esto que ponen avisos y pagamos tanto porque vengan kinesiólogos, enfermeras, médicos, UCIistas. Así no se construye. ¿Y por qué crees tú que sucede eso, Yuri? ¿Por qué crees tú que sucede eso? Que el sistema público dejó de pensar en que tenía que formar a sus especialistas y se los entregó a las universidades, y las universidades consideran que ellas se van a regir por el mercado. Entonces, ¿no sería más profundo? ¿No es más profundo que por se supuesto, estudia y se entiende la administración como qué es lo que se hace en el día? La administración estratégica, que también podemos llamarla la conducción estratégica, tiene que inspirarse, tiene que entender qué es lo que pasó antes, que cometí errores, qué está pasando hoy día y hacer conducción hacia el futuro. Es un continuum, eso es acción. Lo otro es... y un mecanismo perverso de debilitar las camas críticas del sector público. El sector público sistemáticamente compró camas críticas al privado, ¿no? Y teníamos a los pacientes, gracias a la ley de urgencia, yendo a las unidades de urgencia de los privados, quedándose allí y rescatándolos tardíamente y transfiriendo una gran cantidad de nuestros propios recursos para el funcionamiento del sector privado. Y sin embargo... fueron puntas con hilo. Claro. Entonces, hoy día tenemos una estructura débil, muy débil. Sí. Hay otro comentario que se une al de Lilian, que es de Karen PC. Dice, existen experiencias positivas de trabajo con consejos locales de salud. Claramente el liderazgo empático y democrático puede hacer el cambio. Hay otro comentario de Héctor que dice, por ejemplo, el diagnóstico participativo en salud en la APS tiene diferentes resultados según las técnicas participativas implementadas para ello. Bueno, la empatía tiene mucho que ver, el liderazgo empático, es verdad. Y, Yuri. o sea, la relevancia de que los profesionales que viven en los territorios también
promuevan la participación territorial. O sea, cuando tú tienes un consejo local de salud que está constituido por 2 o 3 profesionales, te das cuenta que tú puedes tener un diálogo técnico con esas personas de un nivel, de una horizontalidad muy grande. Yo creo que también nosotros somos responsables de eso, de fortalecer esos consejos locales y no de tenerlos para las fotos y para repartirles una cosita un día al año, sino entender que si ahí hay cabezas trabajadoras, podríamos nosotros a través de los consejos locales de salud potenciar nuestro trabajo. Eso hasta el día de hoy se sigue viendo la participación en salud como una cosa que hay que tenerla ya, ¿no? La OIRSE, una cuestión que hay que tenerla lejos, lo más lejos posible, y que casi el rol de la OIRSE es impedir que lleguen los problemas al director del establecimiento. Es como un muro. En vez de todo lo contrario, la OIRSE debería ser una cosa muy plana, en que fuera el lugar a través del cual llegan los problemas y que los problemas llegan rápidamente. Eso es parte también de una gestión estratégica, el que tú sepas los problemas cuando ocurren rápidamente y no para atrás te diste cuenta 6 meses después, cuando ya esa respuesta formal que da lo dice, ¿no? Que tiene un plazo, no sé, 5 días para responder, 15 días, cualquier tontera, una carta así automática para decirle a la persona, vamos a considerar su opinión, chao, y ahí está, y cumplimos al ministerio, tenemos la meta, aquí está, cumplimos. ¿Cómo recuperar el espíritu para el cual se hacen las cosas? Nosotros estamos viendo una meta, yo estaba viendo una meta de la referencia a las urgencias, por ejemplo, las urgencias, las personas que consultan repetidas veces la urgencia y cómo devolverle eso a la atención primaria. Entonces, nuestra meta, el compromiso de gestión cada 3 meses. ¿De qué sirve 3 meses después? Eso debería ser semana a semana, día a día, que la persona que consultó la urgencia el día lunes, el viernes estuviera su equipo de atención primaria diciéndole, usted fue el lunes a la urgencia porque tenía una crisis hipertensiva, pucha, ¿y por qué no se viene con nosotros y nosotros lo vamos a controlar? Eso hoy día no es imposible con los sistemas informáticos, es muy fácil. Es cuestión de cruzar los datos que están informatizados con la base de datos de los consultorios y se puede hacer. Vamos a intentar hacerlo una vez que pase esta crisis y reportárselo durante la semana y que la persona diga, chuta, hay una preocupación, el que me ve en la urgencia y el que me ve en la atención primaria están comunicados, tienen una voz entre ellos, yo soy importante para ambos. Yo creo que hay muchas experiencias que se pueden hacer pequeñas que también cambian el tono, ¿no? Y lo que tú decías, la empatía, o sea, muestran que sí nos preocupa a las personas. Sí, yo creo que eso ¿Lolita? lo vamos a lograr cuando por fin logremos la ficha única electrónica, ¿o no? ¿Sí? Es una gran meta. Una cosita, que hay un comentario aquí de Karen PC que dice, los consejos locales de salud tienen personalidad jurídica, por tanto pueden optar a proyectos sociales y trabajar en conjunto. He tenido esa experiencia con buenos frutos. Sí. Súper, súper. Dorita, No sé, ¿puedo decir trabajo. algo con respecto a lo que planteó recién Yuri? Queda un par de minutos, ¿no? Sí, sí, ¿Sí? Es sí. que yo tengo la sensación, en los últimos 10 años, en los 50 años de trabajo que trabajé en atención primaria, me quedé con la sensación de que no se ha conceptualizado qué es lo que es participar y qué es lo que es actuar. Es decir, participar muchas veces se ha interpretado como tener la posibilidad de parar el dedo para señalar, casi al nivel de consigna, señalar un problema que tiene un nombre, falta de atención, retardo en la atención, que no hay recursos, etc. Pero no tiene la connotación de la conceptualización y de la definición y de llegar con una idea, con una propuesta, que por supuesto que con el debate se puede enriquecer y se puede, ¿no es cierto?, transformar en acción. Pero ya no está el tiempo. El coronavirus nos lo está demostrando, el cambio climático lo está demostrando. Ya no existe la posibilidad, ¿no es cierto? Hoy día no hay tiempo, no hay tiempo. Hay que tener la posibilidad de tirar el problema sobre la mesa para el debate y que todos los que tengan la información, que tengan experiencia sobre ese problema, entreguen insumos para llegar a conclusiones consensuadas, pero no al voluntarismo y al consignismo, digamos, porque el populismo ya hay que abandonarlo, sea de derecha, de izquierda, de centro, de lo que sea.
Bueno, yo creo que no encuentro más comentarios. Yo creo que a raíz de la organización de los sistemas de salud, es bueno llegar al tema de la importancia de la APS. De hecho, la OMS ha planteado que en los países en donde han tenido una APS fuerte, fortalecida, es donde mejor se ha manejado la pandemia. Por favor, no se retiren porque tengo dos cosas que decirles. El 10 de julio, el tema es género como determinante en salud, con la doctora Carolina Soto. Así que los espero y las espero a todas y a todos, ¿ya? Y ahora voy a pasar lista, así que para que no se vayan. Gracias, Yuri, una vez más. Muchas gracias. Sabemos que contamos contigo y sí que por eso te sacamos jugo. Eres un muy buen aporte para todos. Gracias. Chao.